Saludos, les habla Manrique Salazar. Vamos a continuar con la siguiente lección del curso Predicación Bíblica desde el Antiguo Testamento en lo que es el programa de maestría en el seminario ESEPA. Vamos ahora dentro de lo que es el marco de cómo predicar desde el género literario del lamento o lamentos. Así que vamos a continuar veamos un ejemplo de un lamento y vamos a continuar nuestro curso. Y dice así el Salmo 77 en sus tres primeros versículos. A Dios elevo mi voz suplicante, a Dios elevo mi voz para que me escuche. Cuando estoy angustiado recurro al Señor, sin cesar elevo mis manos por las noches, pero me niego a recibir su consuelo. Me acuerdo de Dios y me lamento, medito en Él y más bien desfallezco. Esta es una forma literaria que encontramos en buenas partes de nuestra preciosa palabra de Dios. Y son textos que son inspirados no solamente en el mensaje que ellos comunican, pero también el tono con el que los autores escriben esas porciones de las Escrituras. El Señor tenía un propósito para utilizar las palabras de lamento y los distintos elementos dentro del género literario para poder dar énfasis al mensaje que estaba tratando de comunicar. Por lo tanto, son dignos de ser predicados, son parte del estilo diseñado dentro de la palabra de Dios, y es muy importante que los que estamos en el área de la enseñanza aprendamos este muy específico género literario de la palabra de Dios. Vamos a empezar. Primero es importante que nos preguntemos ¿qué es un lamento? ¿Cómo se puede definir un lamento? Esos lamentos que nos encontramos en la Biblia, ¿cómo se pueden definir una vez que los hemos estudiado? Creo que esta definición es bastante buena porque encuentra todos los elementos, reúne los elementos primarios de un lamento. Un lamento es la unidad de una serie de versículos que están compuestos con esa finalidad, se le llama lamento, pero una buena definición sería son la expresión, son varios versículos organizados de cierta manera que expresan un dolor completo, no hay duda. Buscan expresar un dolor completo, un dolor desesperado. Algunos lamentos es desesperación lo que está expresando el autor. Pero también lo que buscan es traer una plenitud que se encuentra en la fe y una esperanza que se encuentra en el Dios de nuestra fe. Entonces tiene estas dos particularidades. Si vamos a predicar sobre los lamentos en la Biblia, tenemos que tener claridad de que el autor original expresó una desesperación, un dolor, para luego levantar con una esperanza específica en el Dios, Señor de señores. Entonces, nuestro sermón debe de poder también, como lo hemos venido interpretando, algunos elementos del estilo del autor que escribió el género literario e impregnar nuestro sermón con algunos de esos elementos. Una etapa del sermón donde exprese los tonos, las facciones, la composición del sermón, muestre también afinidad con el texto que se está describiendo, para que luego en el clímax del sermón recurramos a levantar la fe, proclamar la esperanza que se tiene, para que el oidor, el escuchante, la audiencia sea provocada a una reacción de fe. ¿Saben? Pienso en que hay muchas personas en nuestras audiencias, en nuestras congregaciones, incluyéndonos posiblemente tú y yo, que estamos experimentando o que experimentamos el dolor profundo, dolor agudo, tristeza aguda. Hoy en una sociedad donde vemos donde la depresión
se transmite de muchas maneras en nuestras propias iglesias. El lamento es una preciosa manera de llegar al corazón de aquellos que están experimentando tristeza en nuestra congregación o en nuestra audiencia. Tiene la fórmula de... ¿Y esto por qué? Porque los autores estaban experimentando esa misma tristeza y por eso la están escribiendo. Pero al mismo tiempo describen cómo el Señor levantó con promesa y esperanza dicha tristeza, ayudándolos a atravesar la misma. Para nosotros se vuelve un mecanismo precioso de poder ministrar, de poder pastorear, de poder traer sanidad a los corazones de nuestra audiencia que pasan por tristeza, que conocen la tristeza. O en los casos de depresión, lo que llamaremos en esta lección tristeza profunda. Entonces, este es un género literario que expresa, y dicho el nombre, el lamento que experimenta el autor bíblico específicamente. Les pongo un ejemplo. Continuamos sobre el Salmo 177 para que ustedes puedan palpar el lamento del autor bíblico. No me dejas conciliar el sueño. Tan turbado estoy que ni puedo hablar. Me pongo a pensar en los tiempos de antaño, de los años ya idos, me acuerdo. Mi corazón reflexiona por las noches, mi espíritu medita e inquiere. ¿Nos rechazará el Señor para siempre? ¿No volverá a mostrarnos su buena voluntad? ¿Se habrá agotado su gran amor eterno y sus promesas por todas las generaciones? ¿Se habrá olvidado Dios de sus bondades y en su enojo ya no quiere tenernos compasión? No sé si pueden darse cuenta el sentir del autor por lo que está pasando, lo que está sintiendo, lo que está percibiendo. El autor no está dando necesariamente verdad bíblica al expresar su sentir. Vamos a encontrar el mensaje primario del lamento en la parte negativa, en la parte en la que se lamenta. Y luego encontramos el mensaje de fe y de promesa para que luego podamos redactar una sola idea de lamento, fe y promesa. Ahorita estamos viendo la sección en el Salmo 77 donde está expresando su queja, su lamento, su dolor. Inclusive las preguntas que puede hacerse producto de esa desesperación. Muy bien, vamos a continuar. Sabiendo que es un lamento y que expresa indignación, expresa a veces palabras de condenación hacia otros enemigos, por ejemplo, expresa depresión posiblemente, tenemos que llegar a la correcta pregunta. ¿Cuál es tu opinión sobre el dolor, la tristeza? ¿Cuál es tu opinión sobre la tristeza? Sobre cuando expresamos y vocalizamos esa tristeza. Porque ¿será malo dolernos y expresar esa dolencia, ese lamento por las cosas que hemos pasado o estamos pasando? Ahora, los autores no solamente expresan el lamento, pero también luego expresan la fe y la esperanza que tienen robusta en Dios. Entonces es la unión de los dos factores, un solo lamento, no es simplemente tirar la tristeza. Pero vuelvo a la pregunta, ¿dolernos es malo? Bueno, yo diría que los autores bíblicos se lamentan. Algunos de ellos escribieron lamentos per se. Creo que es la expresión de nuestra humanidad que se debe de hacer en dominio propio y en sabiduría. Es precioso cuando esa expresión de dolor humano y de experiencia humana puede ser redireccionada hacia la fe en el Señor, en lo que sé de mi Dios, en lo que sé de su carácter, en lo que me ha mostrado en el pasado y en el presente sobre quién Él es en mi vida. Y entonces ese lamento se redirecciona a una declaración de alabanza y de bendición. Entonces no creo que debiésemos de tratar el dolor como algo malo, pero como una expresión humana que puede ser y debe de ser redireccionada a la alabanza,
al agradecimiento, a la bendición, a la adoración del Señor, a esperar sus tiempos, a esperar sus acciones, en la certeza de un cuidado perfecto, en la certeza de un cuidado como el gran pastor. Dice esto el profesor Zach Eswin: lo que Dios creó y se propuso era bueno. Y con eso lo que está queriendo decir, todo aquello que nos trae el Señor, todo aquello que permite y trae el Señor, es bueno. Y aquello que se propone es bueno y es legítimo de parte de Él. Y Don Zach aquí está hablando específicamente de la tristeza. Es bueno. Perder este bien es dolor puro. Hay cosas que vale la pena llorar por. Más bien él se refiere a que todas aquellas cosas que por carencia de ellas nos produce una tristeza, un dolor específico, dice que realmente el sufrimiento y el dolor vale la pena a veces atravesarlo por lo que tiene Dios para nosotros, atravesando ese dolor. El lamento es la expresión del autor bíblico atravesando el dolor, donde allá en el fondo puede recordarse de lo que sabe sobre su Dios, y ese dolor se va transformando en fe, bendición y expresión de alabanza. ¿Dónde encontramos los lamentos en la Biblia? Bueno, es una muy buena pregunta. Basado en una de las lecturas que ustedes han hecho, en la de Don Walter Kaiser, él nos da una lista de los lugares donde está. Tenemos todo un libro redactado sobre lamentaciones. Todo el libro de lamentaciones está hecho de este tipo de género literario. Ahora, hay lamentos comunitarios presentes en distintos salmos: 44, 60, 74, 79, Isaías 63, Jeremías 14, Habacuc 1. Son lamentos comunitarios. También tenemos lamentos parcialmente comunitarios que se hacen como pueblo completo, como una unidad completa. Puede ser el pueblo de Israel, podría ser los sacerdotes, podrían ser un grupo de personas que están pasando una situación específica, pero son grupales. Luego también tenemos los lamentos individuales, que son de lo que más tenemos, y los más representativos son esta lista que Don Walter nos hace. Don Walter Kaiser, predicando y enseñando desde el Antiguo Testamento. También Jeremías 11, 15, 17, 18, 20, hay en Job y también en Lamentaciones 3. Ahí está primariamente los lamentos. Hablemos un poco de las generalidades del lamento. Una primera generalidad es que sí, pueden ser individuales o comunitarios. Y por ende lo que estoy tratando de decir con esto es, la primera calificación sería que es un grupo no específico, pero de varios individuos, puede ser de muchos individuos que expresan este lamento de manera corporal, de manera comunitaria o de manera congregacional. Al mismo tiempo tenemos los individuales, que esta es la expresión de una persona que escribe específicamente lo que solo él está sintiendo, viviendo, lo que vivió y cómo Dios trató ese sentir. Se consideran que los lamentos son parte del género literario poético, de poesía, como los salmos, por ejemplo, como la poesía en sí, que es una ramificación de la poesía, un estilo muy específico de poesía, porque tiene esta estructura de lamento y confesión de fe, de lamento y profesión de alabanza. Cómo el lamento progresa hacia una expresión de fe. Van a existir varias ideas en balance. Puedes perfectamente considerar que vas a tener posiblemente, número uno, el lamento per se. Dentro del lamento pudieses tener varias ramificaciones, como lo vimos en el Salmo 77. Empieza a hablar de una desesperación completa. Luego empieza a hablar cosas que hasta parece que está desvariando, ¿verdad? Como que el lamento progresa en Salmo 77 en sus primeros 9 versículos. Entonces ahí podemos tener el lamento en distintas etapas o particularidades. Para esto, al puro final, les voy a presentar un ejemplo de un sermón de Salmo 77 que hace Don Zach Eswin, para que puedan ver esa
esa calificación dentro de la queja o la expresión de dolor. Estas son tres generalidades que nos las presenta don Walter Kaiser. Ahora, muy importante es que hablemos de la forma del lamento. Esto se va a meter dentro de nuestro método de predicación expositiva, especialmente con el punto de estructurar el texto. El lamento va a tener toda la sección que llamamos el lamento, de versículo 1 a versículo 15, por llamarlo así, si ese es el capítulo del lamento. Entonces, ahí vamos a tener varios elementos estructurales del lamento. Y quisiera que los pudiésemos estudiar. Entonces, son formas que el lamento va tomando. El lamento, el género literario, la sección de versículos que escogimos, que vemos que es un lamento, puede tomar varias formas durante el lamento. Entonces, cuando hablamos de estas formas, estamos hablando que son elementos que me van a dar aspectos de estructura. Por lo tanto, tiene que ver con, si yo los reconozco, voy a saber la estructura del texto y posiblemente puedo estructurar mi sermón basado en esa estructura de la forma del lamento. El lamento puede empezar de una manera, con una confesión de pecado, por ejemplo, y puede ir tomando forma hacia queja, hacia bendición, hacia expresión de fe. Y ahí tiene las secciones de la estructura de tu lamento y posiblemente la estructura de tu sermón. Muy bien. ¿De qué estoy hablando? El lamento puede empezar con una invocación, puede transformarse en una súplica por ayuda, luego puede variar hacia una presentación de una serie de quejas, o el lamento puede empezar directamente con las quejas, como lo hace, por ejemplo, Salmo 77, con una pequeña invocación, pero inmediatamente a presentar el dolor, lo que está sintiendo, lo que está pasando. También en algunas puede haber una confesión de pecado, en otras no lo va a haber, pero en un lamento tenemos que saber cómo escoger, cómo reconocer estas distintas. Puede ser una invocación, puede ser una súplica, podría ser quejas, puede tomar forma de queja. Nuestro lamento puede tener 1, 2, 3 de esas partes, puede tener una confesión de pecado, podría tener una imprecación de enemigos. Ahora vamos a ver un ejemplo para que sepan qué es eso. Luego puede expresar una confianza en el Señor. Y luego puede expresar una bendición a Dios, una expresión, un himno de adoración a Dios. Si se dan cuenta, si pueden percibir allí, a veces vamos a tener una estructura que va a ir desde el lamento o la queja, y luego va a ir en decremento hacia la expresión de adoración o bendición. Y entonces podemos ver cómo esto va a tener un punto de clímax en la parte que es la adoración y la bendición, o la progresión hacia la fe. Entonces pensemos a nivel del sermón, donde vamos a tener las secciones de las quejas, del lamento, de la confesión de pecado. Vamos a tener ciertas secciones iniciales, y por lo tanto la primera parte de mi sermón, la segunda parte de mi sermón, y por supuesto la última parte del sermón va a ser la parte donde expresa el punto máximo, clímax de nuestro sermón, donde expresa la fe específica que se tiene en el Señor. Vamos a continuar. Entonces, si estamos hablando de estructura del texto, y digamos que tuviésemos invocación, queja, confianza y bendición, tenemos que el sermón, la estructura del sermón, la estructura del texto, paso número 2, va a ser, número 1, invocación, y pueda que sea versículo 1 al 2. Luego, digamos que nos encontramos
queja. Y digamos que está en los siguientes 3 al 9. Luego nos encontramos que él toma la forma de la expresión de confianza, expresión de confianza en Dios. Digamos que está en los siguientes 10 al 12. Y por último, digamos que se torna en un himno de bendición. Entonces 4 tendríamos la bendición. 13 al 15. Ahí tenemos las 4 partes de nuestro sermón. Y tenemos la estructura del texto. Y si esa fue el diseño, yo iría literal con esa misma estructura en el sermón. Empezaría con una invocación, transiciono dentro de la queja, uso tonos de queja, de preocupación, de lamento, de tristeza, hago propia esa tristeza. Luego progreso entre el recuerdo de lo que es, lo que Dios ha hecho y quién Él es, para que luego pueda colocar mi confianza en Él. Y por último, termine con una declaración de alabanza y bendición. Por supuesto, aquí en el punto 4 es donde vamos a tener el clímax de nuestro sermón, donde ponemos el mayor énfasis y en cada una de las situaciones podemos ir dando aplicaciones, ilustraciones, explicaciones muy importantes. Esto se va a entender un poquito más en el progreso de la lección. Bueno, nuestro Salmo 77, 4 al 9, nos expresa muy claramente la sección de queja o la sección de lamento per se. O sea, el lamento es todo, pero hay una sección de expresión del sentir oscuro, difícil que está pasando la persona. En este caso, el autor, el salmista. Entonces, esto es el salmo tomando forma, el lamento tomando forma de queja. No me dejas conciliar el sueño, tan turbado estoy que ni puedo hablar. Está pasando por una situación emocional, espiritual, de posiblemente de tristeza aguda o de depresión, que dice que no puede ni siquiera hablar. Me pongo a pensar en los tiempos de antaño, se pone a meditar en el pasado, que apenas se acuerda. Y dice que reflexiona su corazón en las noches y trata de meditar y de inquirir. Y de pronto salen estas preguntas. Parece que la desesperación, el dolor del cual él ha estado sufriendo, se torna en preguntas de desesperación, que no necesariamente están diciendo lo que hace Dios o lo está haciendo Dios, pero lo que la desesperación y el dolor lo hace sentir. Pero ¿cuántos de nosotros pasamos profunda tristeza y pensamos cosas que no son de Dios, pero son expresiones literales de nuestra tristeza, expresiones humanas que son entendibles? Entonces empieza a hablar, ¿nos rechazará el Señor para siempre? ¿Será que el Señor está enojado? ¿No volverá a mostrarnos su buena voluntad? ¿Será que su gracia se ha disminuido para conmigo? ¿Se habrá agotado de su gran amor eterno? Sus promesas por todas las generaciones habrá cambiado Dios. Es la expresión humana que no está diciendo verdad sobre Dios, pero está diciendo verdad sobre lo que está pasando el autor. Es la presentación de la queja. Ven, no es una queja ofensiva, es una queja profunda. Es el quejarse, no necesariamente es una crítica, es un ataque. El quejarse es expresar dolor también. A eso nos referimos con queja. A veces puede haber una acusación específica en algunos de los lamentos, pero primariamente es una expresión de quejido, ¿verdad? No de crítica, pero de quejido, de dolor. A eso nos referimos con queja. ¿Se habrá olvidado Dios de sus bondades? Y en su enojo, ¿estará enojado Dios conmigo? Y lo que está haciendo en esta sección es expresando el sentir humano. El lamento ha tomado forma de la expresión dolosa del sentir humano del salmista. Bueno, vean qué impresionante cómo se torna. El lamento toma ahora forma de confianza en que Dios va a responder.
al punto que empieza a acordarse de las acciones de Dios del pasado y lo que ha hecho con aquellos que ama. Y entonces el lamento progresa en un estado de confesión, de confianza por lo que se recuerda. Y luego termina inclusive tomando forma de adoración y de bendición al Señor. Ha progresado de la queja, del dolerse, al confiar en el Señor. El dolor no ha terminado. La actitud del corazón ha cambiado para poder experimentar el dolor recibido. Entonces dice, y me pongo a pensar, acaba de terminar el versículo anterior, ¿será que Dios está enojado conmigo? Y de pronto dice, y me pongo a pensar, esto es lo que me duele, que haya cambiado la mano diestra del Altísimo. Prefiero entonces, él decide no pensar en lo que no entiende, no pensar en lo que le aqueja, pero pensar en lo bueno de su Señor. No puede entender el porqué, la razón de recibir este dolor o esta situación. Mejor voy a pensar en lo que sí entiendo. Y progresa el lamento dentro de una sección de recordar las hazañas del Señor. Entonces dice, prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño. Saben, Dios no cambia. Dios ha bendecido y sido fiel con los que ama. Dios sigue siendo fiel con los que ama hoy también. Entonces, apelar a las acciones del pasado de Dios en mi vida o en la de los personajes bíblicos es una acción que es un derecho del hijo y de la hija de Dios. Asegúrate de recordarles eso a nuestros hermanos en la audiencia. Muy bien. Meditaré en todas tus proezas. Evocaré obras poderosas. ¿Ven cómo él va tornándose el lamento de queja en confianza del poder de Dios, del carácter de Dios? Y por lo tanto, en que ese Dios puede responderme en la situación en la que está el salmista. Vean ahora lo que dice: santos, oh Dios, son tus caminos. Se transforma de toma de confianza en exclamación de bendición. Santos, oh Dios, son tus caminos. ¿Qué Dios hay tan excelso como nuestro Dios? Tú eres Dios que realiza maravillas. Un momento, él está en dolor y está exclamando que tú, Dios, haces maravillas. ¿No las puede hacer conmigo también? Ven cómo la progresión va a producir un efecto en él. Tú eres el Dios que realiza maravillas, el que despliega su poder entre los pueblos. Con tu brazo poderoso redimiste a tu pueblo, a los descendientes de Jacob y de José. Y empieza a hablar sobre el milagro del rescate, de la salvación, de la redención de Israel de Egipto. Y ahora vamos a, si prosigues en el pasaje, te vas a dar cuenta cómo amplía esta parte. Muy bien, espero que haya sido un ejemplo de forma de toma de confianza, cómo el lamento progresa en distintas formas a través del mismo lamento. Imprecación de enemigos. Dice que se acorten sus días y que otro se haga cargo de su oficio, que se queden huérfanos sus hijos, que se quede viuda su esposa, que anden sus hijos vagando y mendigando, que anden rebosando entre las ruinas. Es muy importante. Yo le puedo desear el mal bíblicamente a otra persona. No. Pero Manrique, ¿qué está haciendo el Salmo? Bueno, es que volvemos a la ciencia del lamento. El lamento, esta fórmula literaria, no busca que todo lo que dice tiene que ser perfecto, o todo lo que dice o expresa debe de ser tomado doctrinalmente. No. Tienes que analizar el lamento, reconocer sus partes. Y tienes que tratar de preguntarte qué es lo que el autor quiere transmitir, el mensaje que quiere transmitir. El mensaje no está compuesto por toda palabra que está incluida en el lamento, como tampoco lo hacemos con la poesía, como tampoco lo hacemos con las narraciones, como lo hemos venido hablando. Tenemos que encontrar el mensaje que encierre la teología de todo el resto de la Biblia. No, ningún cristiano tiene que ir a desearle que se muera y que los hijos queden huérfanos. Pero entonces quiere decir que ahí no está, hay un principio teológico que está detrás, está prácticamente, aquí tienes la expresión, es una expresión también del dolor humano, del sentido hacia esas personas.
Posiblemente lo que quiere es que aquellos que son enemigos de Él sean puestos en justicia y que sean ajusticiados. Y ahí tienes que tratar de extraer lo que es aplicable, el principio teológico aplicable. Pero también creo que antes de hacer eso, yo dejaría observar todo el lamento. Ver cómo empieza el Salmo 109, cómo progresa y cómo llega una etapa de imprecación de enemigos. Posiblemente aquí no está el mensaje primario. Lo que necesitamos es poder en el mensaje primario expresar cómo empieza la tristeza, el lamento, cómo se lamenta. El lamento tomó forma de imprecación, pero cómo tomó al inicio y cómo continúa y en qué se transforma. Y ahí es donde te vas a encontrar, no en lo literal específico, pero en lo global, el mensaje de tristeza que progresa entre una fe robusta en el Señor. Y esa es la idea. Claro, ¿se acuerdan? ¿Dónde está el clímax? En la recuperación de esa fe fuerte en el Señor, en la alabanza al Señor. Ahí está el clímax. Si se recuerdan, les he venido explicando que el lamento va a progresar, va a ir de una posición baja y va a ir subiendo, ¿verdad? Y tenemos las secciones de lo que llamamos la queja. Bueno, vemos que algo también duro se llama la imprecación. Pero tenemos que tratar de ir progresando hacia las otras partes en las que se transforma el lamento, que es la parte que más vas a... Yo puedo, como profesor, antes de decirle que debemos de desear el bien a aquellos que nos hacen el mal, confesarles que a veces he sentido sobre aquellos que me han hecho mal el deseo de retribución, el deseo de yo ser puesto en la posición donde estaba antes de que me ofendieran o me hirieran. A veces el ajusticiamiento de ellos por aquella acción que hicieron contra mí. Y cuando nos damos cuenta, nuestras expresiones que tratamos de que sean sinceras y genuinas expresan cosas que no deseamos en la otra persona. Y al final nuestra expresión humana tiene que ser reconducida. Y eso es lo que sucede en el lamento. La expresión humana, que puede tener particularidades que ni tú ni yo quisieron practicar, ni que tampoco el autor bíblico está diciendo, porque su idea no ha terminado. Es en lo que se convierte esa etapa, lo que tenemos que poner atención. Espero que eso haya explicado un poquito a qué me refiero, para que no andemos deseándole el mal a nadie. Ahora vean un himno o bendición, como el lamento, un ejemplo de cuando el lamento se tornó en himno de bendición. 109, 30, 31. Ve qué interesante, este es el mismo salmo anterior. Es un ejemplo que da don Walter en su libro. Por mi parte daré muchas gracias al Señor, lo alabaré entre gran muchedumbre, porque Él aboga por el necesitado, para salvarlo de quienes lo condenan. ¿Ok? Para salvarlo de quienes lo condenan. ¿Verdad? Y tenemos cómo el lamento se transformó en bendición o en himno. Cómo el lamento se puede tornar en súplica por ayuda. Puede empezar, así empieza este lamento. Salmo 7. Sálvame, oh Señor, porque en ti busco refugio. Líbrame de todos mis perseguidores. Entonces habría que ver en qué se transformó Salmo 7. En qué otras partes del lamento se transformó, ¿verdad? Y así igualmente, esa progresión del lamento, te animo, mi hermano y mi hermana, a que lo impregnes en el sermón también, para que lo que sentimos nosotros al leer el texto, que fue lo que el autor quiso hacer, también lo sufran, lo vivan las personas de la audiencia. ¿Cuál es el propósito del lamento? Bueno, el lamento va a expresar el propósito dentro del mismo lamento. Vamos a ver a qué me refiero. Se llama el punto focal. Don Walter nos explica que una de las particularidades que tiene, un aspecto estructural que tiene el lamento como género literario, es que justamente en la parte donde están las quejas, ahí va a estar un punto focal. Es en las quejas, en el lamento per se, en la descripción del quejar,
del dolor que siente, de la frustración, del sentir duro que está viviendo, donde podemos entender por qué, con qué propósito nos da a entender lo que está pasando y lo que busca a través de la expresión del lamento. Entonces, el punto focal es la razón por la cual el autor escribió el lamento. Normalmente reside dentro de las quejas. Es importante para la interpretación de todo el lamento. Si nuestro punto en el método, punto 4, es el propósito del sermón, quisiéramos poder alinear el propósito del lamento con el propósito del sermón, para que sean compatibles, ¿verdad? Entonces hay que analizarlos, si son compatibles, o hacerlos compatibles, qué sección es compatible del propósito original, el punto focal. Mis hermanos, ¿por qué predicar desde los lamentos? Es una sección que puedo olvidar, no es necesario, mejor me quedo solo con epístolas. No, te animo a sacar el chance y ir y leer lamentos, meditar en ellos y ver cómo la fe crece en el transcurso de ellos. Hay personas en tu audiencia necesitando que prediques desde este precioso género literario, es inspirado. Entonces, vamos a ver la razón. Ellos hacen un trabajo pastoral. Los lamentos hacen un trabajo pastoral importante. Tu sermón hará una administración pastoral importante al predicar desde los lamentos. Nos confortan en nuestras realidades humanas. Saben, vivir bajo el sol y todas las cosas que suceden bajo el sol, como expresa el autor de Eclesiastés. Hay realidades duras por las que pasamos. Y el lamento es la manera de describir de los autores bíblicos esas circunstancias y realidades de vida que los autores pasaron y cómo ellas fueron progresando entre el crecimiento hacia la fe, hacia la absoluta esperanza en la gracia de Dios, en el rescate de Dios. Nos confortan en nuestras realidades. Si predicas desde los lamentos, traes confort, traes un alivio a aquellos que atraviesan la dificultad. Ayudan a tratar con la culpa. Nos ayudan a hablar sobre nuestro sufrir, pero en la presencia de Dios. Confirman que el Señor es nuestra única porción. Ellos confirman que nuestra fe está puesta y colocada solo en el Señor. Y es allí donde debe de radicar esa preciosa confianza. Ahora, los lamentos nos fuerzan a tratar con nuestro sufrimiento direccionándolo no lejos de Dios, pero hacia Dios. Saben, en cualquiera de nuestras situaciones humanas, nuestra audiencia, en cualquiera de sus situaciones humanas, la solución de sus realidades está hacia acercarlos a Dios. Y Dios está allí siempre, no importa la circunstancia, pendiente, esperando de que la fe se active y nos lleve hacia Él. Saben, el lamento es como un bus, tal como se les explicaba en la narrativa, es como un bus, donde puedo sutilmente invitar a la persona de la audiencia a que se identifique con el lamento para que progrese conmigo durante el sermón, contigo durante el sermón, y llevarlo hacia una posición de fe. Y eso es lo que te permite y te provee el lamento. Por eso es importante predicarlo. Muy bien, esta es una frase de don Walter Kaiser. Es una manera revelada por Dios para ayudarnos y ayudar a manejar la disolución. Esto es un pensar personal. Creo que nuestra congregación, a través del lamento, podemos utilizarlo para ayudar a manejar a otros las desilusiones que trae la vida, las tristezas que trae la vida. Y por vida me refiero a nuestro soberano Dios. El dolor y la tristeza, las cosas amargas de la vida, no es algo que a Dios se le escapó, mi hermano y mi hermana. Es algo que está en el plan perfecto de Dios. Y por qué no, y sin temor decirlo, lo ha traído Dios a nuestra mesa, a nuestra vida. Y creo que el lamento es una manera de ayudarnos a manejar
las desilusiones que produce esas distintas realidades que no van de acorde a lo que yo creía o deseaba o esperaba de mi vida, de tu vida, de la vida del autor. Muy bien, vamos a ver un ejemplo de predicación desde un lamento. Específicamente he escogido, si ven en sus libros de texto tienen otros ejemplos de Don Walter utilizando una prédica sobre este mismo salmo. Me gustó mucho esta predicación del doctor Zach Esmond. Si ustedes buscan este nombre, creo que está en inglés, no estoy seguro que esté traducido el sermón, pero tiene grabaciones en su sitio de web sobre desde varios lamentos. Entonces, Don Zach es un autor que experimentó la depresión y al mismo tiempo es alguien que tiene en sus cursos de enseñar cómo predicar una afinidad muy clara para que el predicador tenga mucho cuidado, sepa cómo cuidar a los que están atravesando tristeza en su congregación, porque sus palabras, dice él, las del predicador, pueden generar más dolor del que ya se está generando, del que ya se está viviendo. Entonces tiene una afinidad de cómo tomar los lamentos para tratar de levantar a aquellos en medio de esas situaciones de tristeza aguda como la depresión. Entonces van a entender que dentro de su estructura va a ir con el texto en sus partes progresando en la forma del lamento, pero también va a poner de una vez algunas ideas que son extra documento que ayudarían a las personas a tratar mejor, a ayudar mejor a aquellos que están sufriendo la profunda tristeza. Entonces la primera sección es el Salmo 77, leímos los primeros versículos. Luego los versículos que no leímos tienen que ver con el ejemplo de cómo Dios a Israel, cuando estaban contra el mar, no los ayudó sacándolos de la prueba, eliminando solamente al faraón, sino que más bien los hizo atravesar otra prueba inmensa. Abrió el mar de par en par, pero usted no se imagina, puede imaginarse la escalofriante experiencia de meterse en esas paredes de mar. Y vean los versículos, cómo describen la escalofriante experiencia de lo que estaban viendo. Dios no simplemente los tomó y los hizo saltar el mar, Dios los hizo atravesar la prueba. Entonces su posición es de que su primer punto es de que primero, basado en los primeros versículos, cuidando a aquellos en profunda tristeza con la fe. ¿Cómo se cuida a aquellos en la tristeza con la fe? Entonces el primer punto es que debemos familiarizarnos con la experiencia de la tristeza. ¿Cómo se siente la profunda tristeza? ¿Cómo luce? Don Zach encuentra que Salmo 77, el autor está pasando una profunda tristeza, lo que hoy podrían llamar depresión. Y cómo él progresa, cómo su lamento progresa dentro del mismo transcurso del lamento. Entonces, lo primero que en esa primera parte de familiarizarse, basado en los primeros versículos, dice: familiarícese con la presencia de una desesperación completa, de que las cosas, como yo normalmente en lo que encuentro placer, ya no me traen placer, en lo que encuentro esperanza, ya no me traen esperanza. Y describe, por ejemplo, noches sin dormir, versículo 2, noches sin poder hablar, versículo 4, noches sin poder cantar como antes, 5 y 6. Describe el llorar amargo, las lágrimas abundantes de versículo 1 y 2. Y en su primera parte él nos describía ese sentir del autor. Saben, alguien que está en la audiencia, que ha pasado noches como esa, que ha perdido el disfrute de aquellas cosas en las que encontraba placer y disfrute, ya esas cosas han perdido su valor. Ven que posiblemente le canta a Dios y ya ni siquiera se goza en cantarle a Dios. Se goza en meditar, venir a preguntarle a Dios y ya ni siquiera quiere hablar. Luego habla de la necesidad de familiarizarnos con la ausencia de Dios, con un sentido de ausencia de Dios. Ausencia del sentido de su amor, no se siente tal. La ausencia de la fidelidad de Dios, versículo 8. La ausencia del sentido de su gracia, versículo 9. Esas son cosas que están pasando en el corazón del autor bíblico.
y nos presenta lo que él está interpretando. Significan las preguntas de versículos 9 al 10. La tristeza a veces suena como preguntas acerca de Dios. ¿Sigue siendo Dios gracia? ¿Se acabaron sus promesas? ¿Se acuerdan los versículos que leímos anteriormente? Él se hace preguntas sobre Dios. ¿Será que Dios está enojado conmigo? Familiarícese con el sentir de que Dios estuviese enojado, ¿verdad? Es algo que normalmente los pacientes, de las personas que sufren, hermanos y hermanas, de depresión clínica o depresión general, expresan ese sentir como si Dios estuviese enojado conmigo. ¿Qué habré hecho que esto no se acaba? Entonces Don Zach nos va colocando esas ideas en mente también. Por último, dése cuenta que Dios muestra su poder y trae sanidad atravesando la tristeza misma, no evadiéndola, no escondiéndola como si no existiese. Simplemente la manera de Dios es atravesándonos por medio de esa tristeza. Entonces y usa eso explicando el versículo 16 y 20. El autor está sucumbido en ese quejar profundo, y de pronto se recuerda de las proezas del Señor, de las capacidades del Señor. Por supuesto que si se recuerda de ellas, las va a conectar con su propia situación y va a producir fruto. Entonces se va y explica en versículos 16 al 20 las particularidades de la salvación de Israel, que estaban con los carros de Faraón y con el mar rojo, contra el mar rojo. Y de pronto en los versículos describen la aterradora experiencia de la solución que a Dios se le ocurrió: atravesarlos por fangoso espacio con todas las propiedades, los recursos, rebaños familiares, con esas dos paredes, con esa enorme circunstancia. Dios los hizo atravesar la situación, estando siempre con ellos, al frente y detrás en todo momento. ¿Se acuerdan? Los pilares. Y es impresionante. Entonces Don Zach dice de que Dios muestra su poder no al quitarnos la prueba, muestra su poder al hacernos pasar de la mano de Él la prueba misma, y por ende invita a todos aquellos que están viviendo tristeza, de tomarse de la mano del Señor y atravesar, no negar la tristeza misma, pero atravesarla confiada, porque esa es la solución que Dios da. Al menos en el lamento del Salmo 77 es la solución. Atravesarla es el único camino para enfrentar la presencia de la desesperación, para enfrentarla. Israel en el mar rojo. Nuestro Salvador se familiarizó también y ahora nos progresa hacia lo que tenemos en Cristo. ¿Qué tenemos en Cristo? Bueno, el hecho de que Él se familiarizó con nuestro dolor también. Incluso dice Hebreos de que nuestros pesares los cargó, nuestras tristezas. El hombre de nuestras tristezas nos cargó nuestras tristezas sobre sus hombros también. Su llorar fue escuchado, Hebreos 5:7. El Señor de pesares es Getsemaní. El segundo punto del sermón es de que debemos resistir nuestra impaciencia para arreglar las cosas en los demás. Y estos somos aquellos que queremos ayudar o cuidar a aquellos que atraviesan la profunda tristeza. Y habla de no querer controlar, no resistir ciertos aspectos, tratar la tristeza de otros como pecado, resistir son ellos los que están sufriendo, y en lugar de enfocarnos en su dolor y en servirles y ayudarles, nos enfocamos, parece, en nuestro propio placer, en lo que nos satisface de cómo Él debiese de estar atravesando esa prueba, o decida si va a decidir estar presente en las vidas sin pasividad pero sin sobreactuar, el decidir llorar con los que lloran, el no cuestionar su fe pero llorar con ellos. Conclusión, y nos vuelve a presentar en esa conclusión lo que tenemos en Cristo, lo que hay en Cristo.
Si la persona que estamos cuidando de la tristeza es una persona que no conoce al Señor, podemos expresar lo que podemos encontrar en Cristo, lo que nosotros hemos encontrado en Cristo. Pero también si es un creyente, podemos recordarle lo que Él tiene en Cristo. Y entonces allí, con ese sermón, don Zach nos expresa, nos muestra que los lamentos son dignos de ser predicados, mis hermanos y mis hermanas. Espero que esta lección haya traído un poco de luz e inspiración a salir a estudiar lamentos para poder llevar palabras de consuelo, palabras de fe, palabras de entendimiento, palabras de que el Señor conoce el dolor y el sufrir de algunas de nuestras realidades y que nos llama por medio de estos preciosos lamentos a levantar nuestra fe para su gloria. Que el Señor me lo bendiga y me lo proteja. Amén.